seducción del engaño. Y hermano, a veces el engaño es tan seductor que nos hace creer a nosotros que estamos bien y que no necesitamos un estudio bíblico, no necesitamos escuchar un mensaje, no necesitamos orar, no necesitamos leer la Biblia. Precisamente eso es lo que quiere el diablo, que ni participemos en un estudio bíblico, ni atendamos un mensaje, ni leamos la Biblia, ni oremos, porque él sabe que si no estamos bien alimentados, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a caer en tentación, vamos a caer en pecado. Así que vamos a hablar de la seducción del engaño y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos va a decir en esta noche. Engañar es algo que el diablo ha usado a través de toda su existencia, desde que él se reveló. Precisamente lo que hizo fue usar el engaño. Acuérdense que el diablo dice que es padre de mentira. Así que todo engaño, toda confusión, toda mentira, todo lo que no sea honesto proviene precisamente del diablo. Según el diccionario, engañar es hacer creer algo como verdad que es mentira. Ese es el engaño. O sea, hacer creer algo como verdad siendo mentira. Y también el engaño aún va más allá, hacer creer que una verdad es mentira. Eso todavía es más peligroso. O sea, el engaño normal es hacer creer algo como verdad siendo mentira. Pero el otro paso del engaño es hacer creer que una verdad es mentira. Por ejemplo, el diablo se ha ocupado de decirle al mundo que la Biblia es mentira, que Dios no existe, que no hay que regirse por la ley de Dios, que Dios no, por ejemplo, no fue el creador del matrimonio, que las leyes en cuanto a la conducta moral del hombre no la establece Dios, sino el hombre. Bueno, eso es hacer creer que una verdad es mentira. O sea, eso todavía es peor. Pero el engaño realmente es hacer creer algo como verdad, una cosa que es mentira. Acción y efecto de engañar, eso es lo que significa el engaño. Entonces, el engaño es constante. Y por eso vemos que el mundo nuestro, vamos a ver más adelante, que va de mal en peor. Porque el engaño está en la iglesia, el engaño está en la familia, el engaño está en la sociedad, el engaño está en las autoridades, el engaño está en los gobiernos, el engaño está en el mundo reinando. Por eso el mundo está virado al revés. Porque el engaño proviene del diablo. Vamos a ver que el Dios de este siglo precisamente es Satanás, porque está dentro del plan, propósito de Dios, hasta que le llegue el juicio final y sea lanzado para siempre en el tormento eterno. Ahora, el engaño es la primera señal dada por Cristo como señal de que su venida estaría cerca. Si usted lee, vamos a citar después los pasajes, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, o Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. La primera señal que Cristo da acerca de cuándo ocurriría su segunda venida es el engaño. O sea, cuando el engaño estuviera a su nivel máximo, la venida del Señor estaría a la puerta. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse y que un creyente tiene que hacerse, ¿a qué nivel está el engaño? ¿En qué porcentaje está el engaño? Si usted y yo fuéramos a calificar el engaño en una escala del 1 al 200, ¿qué usted le daría? ¿Sabe cuál número yo le daría? En vez del 1 al 200, yo le daría el 400 o el 500, porque el engaño está en todos lados. O sea, el engaño es algo que se ha colado y tristemente está aún dentro de la iglesia, está dentro de los matrimonios de la iglesia, está dentro de la familia de la iglesia y por supuesto está en el mundo, porque el engaño llegaría a su clima máximo cuando la venida del Señor estuviera a la puerta. Así que eso es muy importante. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas mencionan el engaño como primera señal. Y acuérdense que cuando yo veo el estudio, que van a dar, tienen un material allí que no es tan largo, pero léanselo, está muy bien preparado para que usted pueda tener una idea de cómo trabaja el engaño. Pero si usted busca el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas, va a ver que en el sermón profético de las señales que Cristo dio antes de que Él viniera a la tierra, el engaño es la primera señal. Entonces eso me tiene que decir a mí que yo tengo que andar con cuidado. Porque si usted me dice que no existe el engaño, usted no está viviendo en el planeta. Usted está en otro lugar. Porque el engaño está a la orden del día. A tal grado que usted tiene que cuidarse con quién usted habla y qué usted dice. Bueno, ahora últimamente está pasando esto, ya lleva tiempo. O sea, lo llaman por teléfono, le piden hacer una encuesta, le dice,
contéstenos sí o no a esta pregunta. Saben que usted no puede contestar a ningún por teléfono, decir ni sí ni decir yes, porque le toman esa palabra y entonces después le mandan un bill y después para librarse de él, eso le va a costar, pero mucho, mucho trabajo. Entonces, viene también, fíjense a qué nivel está el engaño, viene un policía a su puerta y usted no le puede abrir. Usted tiene que llamar al 911 y decirle, oye, hay un policía en mi puerta, está autorizado, ustedes mandaron aquí, porque hay policía falso, entonces no está el policía, entran, le dan palos a la persona, roban y cosas. Así que a ese nivel está el engaño. Ahora usted va a ver un abogado, usted va a ver una autoridad, usted va a ver un juez, y entonces tampoco usted puede confiar en él, porque el engaño es tal que lo engaña el abogado, lo engaña el juez, lo engaña las autoridades, le engaña el comerciante, le engaña el empresario. O sea, no hay que ser muy estudioso de la profecía para darse cuenta que si es la primera señal, entonces eso dice que la venida del Señor está a la puerta. Así que se menciona como primera señal. Vamos a ver allí, dice Mateo 24, 3 y 4, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, las cosas del fin, cuando él viniera, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. La primera señal no fue la guerra, no fue la pestilencia, no fue, digamos, la violencia, no fue la apostasía, es el engaño. El engaño es la primera señal. Así que eso lo tenemos que tener presente. Ahora, fíjense lo que dice Marcos 13. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo le comenzó a decir, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y si usted va a Lucas va a encontrar lo mismo. El engaño es la primera señal. Pero cuando yo leo esto, cuando leemos la Biblia hay que poder escudriñar la Biblia. Porque si usted lee la Biblia por leerlo, usted lo va a aprender. Bueno, ¿en qué porcentaje está el engaño? ¿A qué grado está el engaño? ¿Qué áreas afecta el engaño? Hermano, el engaño está en todas partes. El engaño está al lado suyo. El engaño está en su casa. El engaño está en la iglesia. El engaño está en las autoridades. El engaño está en todos lados. Porque es que es una señal que llegaría a su clima máximo cuando estuviera cerca la segunda venida. Yo no quiero decir que todo el mundo engaña, sino que el engaño está en todo nivel, a tal grado que usted no puede confiar así plenamente en cualquiera. Usted tiene que cuidarse porque Cristo lo advirtió. El engaño es sutil y puede alcanzar a muchos. Es por eso que el Señor advirtió a sus discípulos. O sea, el engaño le va a presentar que algo es verdad. Mire, usted puede hacer la prueba que usted quiera. Vaya a un dealer de carro. Claro, los que conocen de carro no se dejan engañar. Pero si usted va a un dealer de carro, le van a hacer unas historias bellísimas. Todo lo que le están diciendo, más del 90% es mentira. Cuando usted ve un anuncio por televisión que ponen tal cosa, no se fijan que ponen una letrita que usted no la puede ver. Bueno, el engaño está ahí porque el engaño es sutil. O sea, el engaño no se va a presentar así crudo, no. Lo presentan atractivo. Por eso le pusimos al título del estudio la seducción. O sea, va a ser seductor, atractivo. Ustedes no se dan cuenta cómo el diablo engañó a él. Le dijo, oye, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando le mostró la fruta, que algunos dicen que es la manzana, no es la manzana, era una fruta muy agradable. Dice la Biblia que era una fruta agradable a los ojos. ¿Por qué? Porque el engaño se presenta atractivo. Ustedes no se fijan cómo anuncian los carros o cómo anuncian las mercancías. Bueno, con mujeres hermosas o con hombres apuestos, porque ese es el engaño. O sea, te hacen creer que si tienes un carro vas a poder lograr todo lo que tú quieras, compra, tienes tantos beneficios, hermano, y cuando usted hace así, y si usted no está bien empapado de lo que usted va a hacer, usted no engaña, porque el engaño es sutil. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero ese engaño también tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, no es tan importante enseñar la palabra de Dios, no es tan importante ser fiel a la palabra de Dios, no es tan importante ser tan estricto en la palabra de Dios. Si ese es el engaño, eso es lo que el diablo quiere, que nosotros pues violemos lo que Dios dice en su palabra. El engaño reina por doquier en nuestro mundo, está en todos los lugares, en todos. Así que no podemos decir que está en un lugar, en todos los países, en todas las áreas, en la familia, en la política, en las autoridades, en todo lugar. O sea, no hay lugar que se escapa al engaño, porque vamos a ver que el mundo entero está bajo el maligno y el Dios de este siglo precisamente es el padre de mentiras, que es el que tiene el engaño. Dice allí que el Dios de este mundo, el Dios de este mundo es Satanás.
y muchos la adoran y la sirven, pues son engañados. Pero o sea, la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo es Satanás. Miren, yo esto lo he dicho muchas veces, pero para darnos cuenta que es el engaño. Si usted a una persona le dice 10 mentiras, lo más probable es que se las crea, pero no le digo la verdad. Por ejemplo, usted le dice a una persona que la única forma de ir al cielo es a través de Cristo, y no, eso es mentira. No se lo cree. Que la única verdad está en la Biblia, no, eso no se lo cree. Ahora, usted le hace un cuento, mire, si usted pues practica el yoga, o usted se pone un amuleto, o usted usa un brazalete, o usted se viste de tal forma, todo eso se lo cree, pero todo eso es mentira. Porque el ser humano está cautivado por el engaño, porque el engaño es sutil. Y entonces por eso el mundo está como está bajo ese poder engañoso. Dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Decía Pablo en su tiempo, eso no viene de ahora, este engaño ya hace muchos años, hace muchos siglos que está, porque lo que ha ido es increciendo, o sea, ha ido aumentando. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ustedes no se dan cuenta que usted llega a una persona que puede ser su familia, puede ser su amigo, puede ser un compañero de trabajo. Usted le explica el evangelio en detalle y no lo recibe. Y usted vuelve otra vez a reunirse con esa persona, le vuelve a explicar lo mismo, no lo recibe. El Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento. Mire, cuando una persona tiene cerrado el entendimiento, no hay forma de abrirse. Mire, parte de mi trabajo y del trabajo de Wilfredo es dar consejerías. A veces, para la gloria de Dios, nos hacen caso. Pero ¿saben qué? Estoy hablando de personas cristianas. Otros son inconversos, pero muchos son cristianos. El entendimiento lo tienen cegado, no hacen caso. Digo, esto es lo mejor que hay. Esto es lo que te conviene. Anoche yo tuve una consejería, hasta después de las 10 de la noche. Ojalá te me hayan entendido. Pero tú no sabes el tiempo que yo tuve que estar allí repitiéndole las mismas cosas. Porque el Dios de este siglo cega el entendimiento. Entonces usted le explica las cosas, no la ve. Mire, oye, esta es la Biblia, la palabra de Dios. O esto es blanco, no, yo lo veo verde, sí, pero es que es blanco. Y entonces usted dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Entonces por eso la gente no quiere escuchar la verdad. Por eso les gusta esas iglesias en que los engañan, en que los cautivan, en que todo está bien, pero no hablan de condenación, no hablan del tormento eterno, no hablan de que Dios es un Dios recto. También es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que da vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el entendimiento está entenebrecido. Ahora menciono cada vez que hablo a veces esto, no se dieron cuenta cómo el faraón, eso fue real, estaba su entendimiento cegado. 10 plagas, y no hubo forma de que él entendiera de que el poder venía de un Dios verdadero. No había forma, porque aún cuando la muerte de los primogénitos, que deja ir al pueblo, él persigue al pueblo y muere en el mar Rojo, porque su entendimiento estaba cegado. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Por eso no son los más los que creen en el evangelio, son los menos. Dice, muchos llamados, pocos escogidos, manada pequeña, el Señor lo dijo y lo advirtió. Ahora dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, ese es el diablo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, escuchen bien, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. O sea, el diablo está aquí en la tierra. El diablo habita en el segundo cielo, que es el cosmos, y la tierra, tiene acceso aquí. Dice que ese diablo engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus demonios que están aquí. ¿Cómo usted me puede explicar que el mundo esté tan mal? El engaño, porque los dirigentes, los presidentes son engañados, los congresistas son engañados, los senadores son engañados, las autoridades son engañados, los abogados son engañados, los jueces son engañados, los que tienen que establecer los principios son engañados, los empresarios son engañados, porque están bajo ese poder del diablo. Los únicos, vamos a ver, que no van a ser engañados y que no están bajo ese poder son los hijos de Dios. Entonces dice que el mundo entero está engañado por Satanás. Por eso el mundo está así. Pero acuérdense que esta señal del engaño la dio Cristo, de que llegaría a su clima máximo cuando la venida de Él estuviera cerca. Bueno, no hay que ser ningún estudioso en profecía, ningún doctorado
entenderemos en profecía, para entender, hermano, que la venida del Señor está ahí ya, porque el engaño está allá, que usted dice, bueno, ¿y en quién confío? ¿A quién verdaderamente voy a confiar? Claro que hay gente buena en el mundo, porque hay gente que teme a Dios, pero son los menos. Pero hay gente que aparentan ser buenos, pero no lo son. Dice la Biblia que el diablo se puede convertir en ángel de luz para engañar, si le fuera posible, a uno de los escogidos. No nos ha pasado a nosotros que hemos dicho, esta persona parece buena persona, y usted confía en ella, y ese le acaba de poner, y lo va a engañar y le va a hacer un daño terrible. Pero ahora la pregunta, y lo que pasa es que tenemos que confiar en algo, porque si no, entonces no podemos vivir en este mundo. Entonces por eso somos engañados. A veces Dios nos guarda y nos cuida, pero bueno, usted lleva el carro mecánico, y usted puede buscar varios mecánicos, pero el engaño está allí. El mecánico lo puede engañar, el médico lo puede engañar, o sea, pero usted tiene que confiar en alguien, porque si no, entonces usted no va al médico, no va a llevar el carro, no arregla la casa. Pero ¿cuántas veces hemos sido engañados? Bueno, yo lo tengo que decir, ustedes mismos lo han experimentado, porque el engaño está en el mundo, porque dice que el diablo está engañando al mundo entero, y como no temen a Dios. Ahora bien, las personas viven engañando y siendo engañadas. Ese es el gran problema. Es que es algo que va, como algo que va enredando una cosa con otra. O sea, las personas no solamente viven engañando, sino que están siendo engañados. Eso lo dice la palabra de Dios. Porque el que engaña crea que está bien. No, el que engaña no sabe que él también está engañado. Porque no sabe que lo que le espera va a ser tremendo, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Así que las personas viven engañando y siendo engañadas. Dice 2 de Timoteo 3:13, y eso se escribió, hermano, para que nosotros lo entendiéramos para este tiempo. Mas los malos son, tristemente son la mayoría, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese no es el mundo que vivimos. La gente vive engañando y siendo engañada. Porque el que engaña, crea que obtuvo victoria, sí, entre comillas, porque no sabe que Dios no puede ser burlado, y él está siendo engañado de que eso es lo que le conviene. No, eso no le conviene a él, porque al final Dios lo va a pedir. Así que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El diablo usa a los hombres para engañar a otros. Ahí tiene, no tengo que mencionar el nombre. Usa a personas que son aparentemente piadosos, personas que aparentemente usan la Biblia, personas que aparentemente son muy morales. Y hermanos, engañan, el diablo los usa, porque el diablo no es bobo. El diablo no te va a dar un veneno que diga veneno, el que lo tome muere a los 5 segundos. No te va a dar, tú no vas a coger el veneno. Él te va a dar un frasco agradable, que es alimenticio, que lo vas a poder sentir en tu cuerpo, pero te va a matar. Entonces el diablo usa hombres que aparentemente lucen muy bien, pero que tristemente son instrumentos del diablo. Ahora, fíjense lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Eso se escribió en el primer siglo, el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. ¿Cuánto engaño ha habido en la iglesia a través de estos 2000 años? Mucho. Porque los engañan con tradiciones, conforme a los argumentos humanos. ¿Por qué? Porque no se está predicando palabra de Dios. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios, por eso hay que conocer la palabra de Dios. Por eso el próximo estudio, cuando toque, vengan, duda que usted tenga, pregúntela. Nosotros se la vamos a contestar. Pero no, tenemos que estar claros en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, fíjense lo que dice 1 de Juan 2. Os he escrito esto sobre los que engañan. O sea, la iglesia primitiva, los apóstoles escribieron de que el engaño vendría. Y ya en ese tiempo había engaño. Pero el engaño ahora está en un grado superior. Porque el engaño va ascendiendo. Ustedes no se fijan que usted coge su celular, ¿cuántos anuncios le salen? ¿Cuánta propaganda recibimos en nuestros hogares escrita? ¿Cuánta propaganda hay en la televisión? Pero hermano, el 90% está ahí con una dosis muy grande de engaño. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted hace algo, tiene que revisar. A veces, tristemente, entonces le dan, por ejemplo, esta Biblia es bastante gorda, igual que la de ustedes. Entonces le dan un panfleto así de papel. Entonces, ¿qué pasa? Nadie lo lee. Porque no te vas a meter 3 días leyendo eso. Entonces, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Bueno, Dios te puede guardar, pero ahí está el engaño. Ah, no, tú no leíste esto. Mira, en la página 55, en el último párrafo, mira lo que decía. Tú no leíste eso. Entonces,
orar para que Dios nos guarde de ese engaño. Pero vivimos en un mundo de engaño, indiscutiblemente, y por eso está advertido en la Biblia. Ahora, fíjense esto, el diablo y sus huestes quieren también sembrar el engaño en la iglesia de Cristo, porque ese es el problema. El engaño no está allá afuera, el engaño también está adentro. Y hay muchos, tristemente, en la iglesia, que tristemente se llaman cristianos, pero están engañados. Hay muchos que se llaman pastores, evangelistas, maestros en seminario, y están sembrando el engaño, porque es así, porque está, dice el Señor Dios entre las señales del fin, dice, muchos tropezarán entonces y harán tropezar a otros y harán caer a otros. Esos muchos tropezarán. Ahí está el evangelista, el pastor, el diácono, el que parece un cristiano muy fiel. Hermano, el diablo y su hueste también quieren sembrar el engaño en la iglesia. Entonces, a través de interpretaciones humanas, a través de cosas que no vienen de acuerdo, confundiendo y adulterando la buena doctrina, la sana doctrina. Lo que está aquí. Un día yo no voy a estar aquí. Por ley natural, no voy a estar aquí. Pero no puede venir nadie aquí a hacerle un cuento a usted. Lo que no esté aquí, nadie lo puede violar. Esto no se puede violar en ninguna vez. La palabra de Dios hay que respetarla, porque es palabra de Dios. Y pobre del que lo haga. Pero tristemente la gente, no, este es un hombre que sabe, este tiene un conocimiento. Sí tiene conocimiento, pero está violando la palabra de Dios. Usted tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de entender la palabra de Dios. El apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo y cuando predicaba en Berea, los de Berea, después que Pablo predicaba, empezaron a ver si era verdad lo que Pablo decía, porque ellos buscaban la dirección del Espíritu Santo. Entonces, no podemos permitir que nadie nos invente un cuento nuevo. Usted tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de tener la verdad, porque dice que el Espíritu Santo, cuando vino, nos guía a toda verdad. Entonces, nadie le puede engañar a mí. Yo no puedo permitir que nadie me viole la palabra. Entonces, sin embargo, hay algunos que están confundiendo y adulterando la sana doctrina, y la doctrina es la Biblia, toda la doctrina es enseñanza, y la enseñanza está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Eso lo he dicho miles de veces y lo voy a seguir diciendo, nadie puede cambiar eso, así que tenemos que tener cuidado. Fíjense lo que dice Lucas 18:8, os digo, como la parábola de la viuda y el juez injusto, os digo que pronto les hará justicia, pero fíjense lo que Cristo dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, fe en la tierra. O sea, cuando yo venga, voy a hallar la fe. ¿Qué fe? La fe que yo enseñé. La fe es confianza en Dios. La fe es que yo guarde su palabra. Hallar fe en la tierra. Claro que va a hallar la fe en la tierra, pero en muy pocos. En la manada pequeña. El domingo vamos a hablar de los que van a estar a la derecha y los que van a estar a la izquierda. O sea, depende de cómo usted me vea allí. Pero los de la derecha son los más, los muchos, y los de la izquierda, los de la derecha son los menos, y los de la izquierda son muchos. Así que, hallará fe en la tierra. Bueno, tenemos que orar para que nosotros mantengamos firme nuestra confianza en Dios. Pero los muchos son engañados, los muchos están en la mentira, los muchos no tienen la verdad, los muchos están cegados por el Dios de este siglo que es Satanás. Ahora dice Efesios 4:15, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, con poco conocimiento de la palabra de Dios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del diablo. O sea, yo no puedo permitir que nadie me engañe, si yo conozco la palabra. O sea, tengo que conocerla y Dios me va a ayudar a través del Espíritu Santo que está en mí. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Usted puede hacer así todos los días. Usted puede leer un versículo o un capítulo. Pero antes de eso usted tiene que orar. Señor, que tu Santo Espíritu me guíe. Porque cuando usted está leyendo la Biblia, si usted hace lo que yo le digo, está la Trinidad en función. Usted está leyendo por inspiración del Espíritu Santo. Usted está leyendo la palabra de Dios y esa palabra de Dios está corroborada en su corazón a través de la obra redentora que Jesucristo hizo. Así que usted tiene que decir, Señor, permite que tu Santo Espíritu me haga entender tu palabra, comprender tu palabra y por supuesto vivir de acuerdo a ella. Proveyendo señales como si vinieran de Dios, esa es una manera de engañar. O sea, la gente, pues, cuando uno le hace una señal que está fuera de lo común, bueno, me pueden confundir. Pero saben que las señales
Y los milagros no autorizan a nadie para violar la palabra de Dios. Así que si alguien viene aquí y hace un milagro, pero está violando la palabra de Dios, yo no tengo ningún temor. El milagro que hizo viene de parte de Satanás, o está provisto, o está con la capacidad del poder del diablo y no del poder de Dios, porque Dios no se puede contradecir. Yo no puedo hacer un milagro si yo no respeto la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tiempo hay mucha gente que hace milagros por el poder del diablo, entonces violan la palabra, pero la gente dice, no, es que es un hombre que hace milagros. Fíjense lo que dice allí, ese texto usted quizás lo ha leído muchas veces. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, esa es la parte que falta ahí, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que porque una persona haga milagros, yo no puedo creer en ellos, o porque haga señales, o porque echa fuera demonios, si viola la palabra, yo le digo fuera, yo no tengo que hacer nada contigo, eso es diabólico. Aunque haga lo que haga, aunque resucite un muerto, aunque haga caminar al paralítico, aunque le abra la vista a los ciegos, lo está haciendo por el poder del diablo. Yo no creo que el diablo tenga poder para resucitar al muerto, porque estoy poniendo un ejemplo hipotético. Pero no pueden violar la palabra, porque la palabra no se puede violar. Entonces fíjense, en el día del juicio, la gente le va a decir, Señor, en tu nombre predicamos tu palabra, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y los va a mandar por el infierno. ¿Por qué? Porque no respetaron su palabra. Dios quiere, ¿qué fue lo que allí está en el libro de Samuel? ¿Qué es lo que quiere Dios? El obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, no importa lo que hagamos, tenemos que respetar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que respetemos su palabra y vivamos de acuerdo a ella. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el engaño es muy sutil. Ahora, ¿qué hace el diablo? Hace creer a muchos que él no existe, o que no tiene mucho poder, y por lo tanto lo tienen que preocupar. Ustedes saben que hay iglesias, tristemente, de que no creen en Dios. El diablo no existe. No, el diablo sí existe. Léase los evangelios y léase los mensajes o las enseñanzas de Cristo. Cristo habló más del infierno y del diablo que del cielo. Búscalo. Me dio una carita. Entonces si el diablo no existe, no me tengo que preocupar. No, el diablo sí existe. Ahora, lo que yo sí estoy seguro es que el diablo no tiene poder en mí para posesionarme, para trastornarme. O sea, el diablo puede zarandearme como zarandeó a Pedro, pero no puede ni posesionarme ni puede destruirme. Pero el diablo existe, porque eso lo enseña la palabra de Dios. El domingo vamos a mencionar algo de eso, palabras dichas por Cristo. Así que una de las tácticas es que el diablo dice, no, yo no existo, le hace creer a la gente. Por eso en el tiempo del apóstol Pedro, él escribió a la iglesia, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario es el diablo. El adversario no es tu vecino, no es el presidente del país, o no es el policía, ¿no? Que quizás te quiera hacer la vida imposible. Nuestro adversario es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo existe, está ahí. Le va a llegar su momento, pero el diablo pues usa artimañas para seducirnos, para engañarnos, pero por eso tenemos que estar agarrados con la palabra. Dice, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Dios no tienta a nadie, la tentación viene que el diablo la provee, entonces somos tentados de nuestros deseos, de nuestra concupiscencia, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne. Pero el diablo es nuestro adversario, nuestro enemigo, tenemos que tener cuidado. Dice que tenemos que resistir los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, en todo el mundo. Hermanos, el engaño está en el mundo entero, pero nosotros tenemos un poder, el poder de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero el diablo es real. Ahora dice Efesios 6:10, esto lo escribió el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Pueden leer el capítulo 6, del 10 en adelante. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Empieza a leer el Nuevo Testamento, empieza a leer los 4 evangelios, lea las epístolas de Pablo para que usted vea cuántas veces hay pasajes que se relacionan con el diablo, o con las huestes espirituales de maldad, o con las acechanzas del enemigo, o con el Dios de este siglo, para que vea cuántas veces. Fíjense lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. El diablo no nos puede ni posesionar ni destruir, pero eso es una realidad. Los demonios están a nuestro alrededor, pero también tenemos ángeles de Dios que están a nuestro alrededor. Usted puede decir, y yo puedo decir, que los microbios no existen.